Buenas tardes, estimado docente y compañeros de clase. A continuación les mostraremos nuestra exposición, la cual nos correspondió dinámica de fuerzas elásticas o recuperadoras, fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. Nuestro grupo está conformado por Gibra Alexandra Guerra Caro, Laura Daniela Buitrago Gaviria y quien les habla, Angie Daniela Acero Parra. Fuerza elástica o recuperadora. La fuerza elástica o restauradora, según el principio de acción, reacción o tercera ley de Newton, en cada interacción existen dos fuerzas. Esto implica que si ejercemos una fuerza sobre un muelle, este último ejercerá también sobre nosotros otra fuerza de igual dirección. Significa que este tendrá una segunda fuerza la cual ejercerá sobre nosotros. Por lo contrario, este tendrá un sentido opuesto a nosotros. Dicha fuerza recibe el nombre de fuerza elástica o recuperadora. Las fuerzas elásticas, recuperadoras o resortes, también llamadas, fueron estudiadas por primera vez en 1678 por Robert Hooke, quien observó que si el alargamiento de un resorte no es suficientemente grande para deformarlo de modo permanente, la fuerza elástica o recuperadora es directamente proporcional al alargamiento. Para su formulación se realiza mediante la fórmula establecida para dicha fuerza. En esta imagen vemos un claro ejemplo de lo que se refiere a la fuerza restauradora, la cual dice que si desplazamos un cuerpo unido a un muelle en reposo, este ejercerá una fuerza restauradora que intentará devolverlo a su posición de equilibrio. Esto quiere decir que en cuanto mayor es el alejamiento del cuerpo con respecto a la posición del equilibrio, mayor es la fuerza restauradora. Otro claro ejemplo de esta fuerza sería la de un péndulo, el cual cuando no se están balanceando, todas las fuerzas que actúan sobre el péndulo están en equilibrio. La fuerza debida a la gravedad y la masa del objeto al final del péndulo es igual a la tensión en la cuerda que sostiene este objeto. Características de fuerza elástica o recuperadora. Su dirección sigue el eje longitudinal del muelle. Su sentido es el mismo que la deformación que sufre el muelle y por último su módulo se puede obtener por medio de la siguiente expresión, que es igual a la fuerza, igual a la constante por la longitud que ejerce esta fuerza. Fórmulas. Esta fuerza puede componerse de varias fórmulas, pero la que vemos en este instante es la principal fórmula, la cual se compone donde F es la fuerza que se aplica al muelle, K es la constante elástica o recuperadora del muelle que se relaciona tanto con la fuerza y la deformación, y X en este caso es un vector que indica la variación de longitud que experimenta el muelle. A continuación les enseñaré un ejercicio de aplicación de la fuerza elástica. Ejemplo: 3 pasajeros con una masa total de 210 kilogramos suben a un vehículo de 1100 kilogramos comprimiendo los muelles de 3 centímetros. Considerando que los muelles actúan como un solo resorte, calcular A, la constante elástica de los muelles del vehículo si la fuerza aplicada por los 3 pasajeros es de 2058 newtons. Y la B, la longitud, que en este caso la representaremos con la constante X, que baja al vehículo si la fuerza aplicada es de 2744 newtons. A continuación, la solución del problema de aplicación. Tenemos los siguientes datos. El alargamiento, que corresponde al comprimiento de los muelles, que en este caso serían los 3 centímetros. Para que nos quede más fácil trabajar el problema, solucionarlo, pasamos los 3 centímetros a metros, los cuales nos darían 0,03 metros. Nos faltaría hallar la constante elástica y la longitud. Para hallar la constante, despejamos la fórmula principal, que sería entonces, quedaría la constante, que es igual a la fuerza sobre el alargamiento, la longitud, que se refiere a lo mismo. Entonces, en este nos correspondería, la fuerza en el problema anterior mencionado, 2058 newtons sobre
el alargamiento, que correspondería a 0,03 metros. Hacemos la división y esto nos daría un valor de 68.600 newtons sobre metros. Listo, ya tenemos el resultado de la constante elástica. Ahora ya haremos la longitud. Para la longitud, de igual forma despejamos la fórmula principal, que sería entonces la longitud es igual a la fuerza sobre la constante elástica. Esto daría igual, reemplazamos, la fuerza sería 2.744 newtons sobre, en este caso, la constante, la cual hallamos anteriormente, 68.600 newtons sobre metros. Esto nos daría igual a 0,4 metros. Y cancelamos los newtons para que solamente nos dé el resultado en metros. Y esto sería igual a la longitud. Y esto a la constante. Y esto a la constante elástica. Y con ello sería la solución del problema de aplicación de fuerza elástica. La fuerza centrípeta es cuando un objeto que describe una trayectoria circular por cuestiones de la fuerza ejercida por quien hace la acción tiene la sensación de que es llevado al interior del centro de la circunferencia que se describe. La fuerza centrípeta actúa con atracción sobre el cuerpo, domina el espacio cuestionado y propone las direcciones que éste debe llevar. Esta involucra dos o más fuerzas para mantener o acercar lo más posible el objeto al centro de la esfera que se crea. Sus características y sus fórmulas. Esta actúa hacia el centro de un círculo. El movimiento circular siempre será perpendicular a la velocidad instantánea del objeto. Sus fórmulas son: la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y nosotros aplicamos esto dependiendo del problema que nos den. Las aplicaciones de la fuerza centrípeta en la vida común pueden ser muy variadas. Sin embargo, la complejidad de la frase no permite que su difusión no sea más que técnica entre ingenieros y estudiosos del campo de la física y la mecánica. Sin embargo, uno de los ejemplos de la fuerza centrípeta es en un tío vivo o carrusel en el cual los caballitos están anclados a la línea circular de la orilla y por esa razón se mantiene describiendo el mismo trayecto. De igual manera, cuando un vehículo debe seguir el camino en una vía de sinuosas curvas, debe alterar su recorrido rectilíneo empujándose hacia la vía que se le ordena seguir. Este es nuestro ejercicio de aplicación de la fuerza centrípeta. Entonces tenemos que una pelota de 0,3 kilogramos sujeta al extremo de una cuerda de 1,5 metros de longitud. Esta se hace girar sobre una mesa en un círculo horizontal con una rapidez de 5 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la tensión dada? Entonces iniciamos escribiendo los datos que este problema nos dan, los cuales son la masa de la pelota, que es igual a 0,3 kilogramos, nos dan el radio, que es 1,5 metros, este es la longitud de la cuerda, nos dan la velocidad, que es 5 metros sobre segundo, y nos pide hallar la tensión. Entonces, debido a que la pelota se encuentra en un movimiento circular, va a aparecer la fuerza centrípeta, la cual apunta al centro de la circunferencia, está proporcionada por la tensión de la cuerda. Para calcular la fuerza centrípeta podemos utilizar las siguientes fórmulas. Podemos utilizar masa por aceleración o masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, debido a los datos que este nos da, vamos a utilizar la segunda, la cual es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces aquí simplemente reemplazamos los datos y esto nos da 5 kilogramos metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado sobre metro. Entonces ahí vemos que podemos cancelar metros con metros y el resultado es 5 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que metros sobre segundo al cuadrado es igual a newton, entonces nuestro resultado es 5 newtons. Fuerza centrífuga. Es una fuerza que aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia en rotación, dirigida desde el centro de la circunferencia hacia el exterior. La diferencia entre fuerza centrífuga y fuerza centrípeta
es que la centrífuga, solo existe desde el punto de vista del objeto que gira, como consecuencia de la primera ley de Newton, la cual dice que un objeto se mueve en línea recta a menos que una fuerza externa se lo impida. La fuerza centrífuga es proporcional a la masa del cuerpo que se somete al movimiento circular por la velocidad angular y el radio de separación del objeto. Entre más se aleje del círculo, mayor radio, y esto incrementa la fuerza centrífuga y a su vez también le incrementa la velocidad angular. Para explicar mejor la expresión o fórmula de la fuerza centrífuga, proponemos este ejemplo. Tenemos una piedra que está atada a una cuerda de 70 centímetros y se le hace girar en un plano vertical a una velocidad angular de 80 revoluciones por minuto. Para iniciar con este ejercicio y encontrar la fuerza centrífuga, tenemos que tener en cuenta primero las unidades establecidas según el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, los radianes están en centímetros, entonces esto es equivalente a 0,7 metros. Y también pasamos las 80 revoluciones por minuto a radianes por segundo. Esto es igual a 80 revoluciones sobre minuto por un minuto sobre 60 segundos para cancelar minutos. Y 2pi sobre una revolución. Equivale esto ya que 2pi es una vuelta completa. Entonces se cancelan revoluciones y quedan radianes y segundos, lo que nos da el resultado de 8,38 radianes sobre segundo. Luego tenemos en cuenta la fórmula de fuerza centrífuga, que es masa por velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Entonces, como en el ejercicio nos dan la velocidad angular, tenemos en cuenta la fórmula de velocidad, que es velocidad angular por radio, lo que nos da 5,87 metros sobre segundo. De acuerdo a esto, entonces ya podemos reemplazar los valores obtenidos en la fórmula de fuerza centrífuga, lo que nos da 98,45 newtons. Fórmula de fuerza centrífuga, que es masa por velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Entonces, como en el ejercicio nos dan la velocidad angular, tenemos en cuenta la fórmula de velocidad, que es velocidad angular por radio, lo que nos da 5,87 metros sobre segundo. De acuerdo a esto, entonces ya podemos reemplazar los valores obtenidos en la fórmula de fuerza centrífuga, lo que nos da 98,45 newtons.